Los silogismos. El silogismo es un razonamiento deductivo que se basa en proposiciones simples como premisa. En este caso utiliza una mayor y una menor, con la finalidad de realizar un análisis a estas y llegar a una conclusión. Premisa mayor. Se le llama así por ser el enunciado que ocupa el primer lugar en el silogismo. Este juicio posee el predicado de la conclusión y va acompañado del término medio, que sabemos que desaparece en la consecuencia. Premisa menor. Se le llama así por ser el enunciado que ocupa el segundo lugar en el silogismo. Tiene el sujeto de la conclusión y va acompañado del término medio, que también desaparece en la consecuencia. Consecuencia. Se le llama así por ser el juicio al que se llega. También es denominado conclusión y en este se unen y se desunen las cualidades del sujeto y del predicado. Es necesario tener claro que de la interacción de los juicios de la premisa mayor y la premisa menor se construyen los argumentos que dan paso a la concepción de las conclusiones. Reglas del silogismo. Los silogismos, para ser considerados tales, deben responder una serie de estatutos bien desmarcados. Son 8 estatutos en total. 4 de los estatutos responden a o condiciones a los términos y los otros 4 condicionan a las premisas. Ningún silogismo puede tener más de 3 términos. Es un estatuto claro que busca que se respete la estructura formal del silogismo, es decir, 2 términos que se comparan con un tercer término en 2 premisas distintas para dar origen a una tercera premisa conclusiva donde confluyen el sujeto y predicado en negación o pertenencia y el término comparativo desaparece. Ciertas veces se dan casos de pseudosilogismo en los que se incorpora por desconocimiento un cuarto término, violentando su estructura. Obviamente, al no cumplir la norma no es tomado en cuenta. A ese tipo de falso silogismo se le conoce como silogismo de 4 patas. Los ejemplos de pseudosilogismo podría ser: los ingenieros multimedias hacen juegos, lo tomamos como premisa mayor. Pedro no es ingeniero multimedia, lo tomaremos como una premisa menor. Pedro no hace juego como consecuente. Por lo tanto, si vemos el ejemplo, ninguno de estos. Los términos de la premisa no pueden ser más largos en las conclusiones. La conclusión no puede exceder el tamaño de la premisa de las cuales se obtuvo. El consecuente debe tener a lo sumo una extensión proporcional al tamaño de la unidad del sujeto y predicado que le antecedieron. Un ejemplo claro podremos tomarlo de la siguiente forma: Pedro no hace juego como premisa mayor. Pedro es ingeniero multimedia, premisa menor. Pedro hace diseño como consecuente, es decir, que aquí en este silogismo cumple la secuencia dada para que sean las conclusiones definitivas. No se puede incluir el término medio en la conclusión. La función principal del término medio es la de servir de enlace entre las proposiciones y entre las premisas. Por ser un factor común, no puede incluirse en las conclusiones. En las conclusiones solo va un sujeto y un predicado. No se puede incluir término medio en la conclusión según se muestra en un argumento errado por inclusión de M. Los ingenieros mecánicos diseñan equipos mecánicos como premisa mayor. Luisa es ingeniera mecánica como premisa menor. Luisa diseña equipos mecánicos como concluyente. Entonces, lo que nos quiere decir es que al tener ese término medio nos da como conclusión una respuesta aceptada. El término medio debe tener carácter universal en uno de los juicios. De no aparecer un término medio con la condición de universalidad, el silogismo daría cabida a comparaciones de individuales propias de un silogismo de 4 patas.
Los ingenieros de sistema programan, premisa menor. Algunos ingenieros de multimedia programan como premisa menor. Algunos ingenieros de multimedia son programadores congruentes. Como tal, el juicio lo tiene la conclusión en ingenieros de multimedia son programadores. Silogismo condicional. Tiene una proposición condicional como premisa mayor y una proposición categórica como premisa menor. Además, su premisa menor es una proposición categórica. Tiene, como toda argumentación, un antecedente y un consecuente. Ejemplo: si Camilo sabe de mecánica, entonces es ingeniero. Lo tomaremos como premisa mayor. Camilo sabe mecánica como premisa menor. Entonces Camilo es ingeniero. Premisa congruente. Silogismo condicional. Tiene una proposición condicional como premisa mayor y una proposición categórica como premisa menor. Además, su premisa menor es una proposición categórica. Tiene, como toda argumentación, un antecedente y un consecuente. Silogismo condicional. Si Andrés escoge multimedia, entonces no estudia mecánica. Premisa mayor. Si Andrés estudia, entonces gana el parcial. Premisa menor. Si Andrés estudia, entonces gana el parcial. Como premisa condicional, siempre tenemos una condición que cumplir para alcanzar algún objetivo. El silogismo disyuntivo. En el silogismo disyuntivo, la premisa mayor es una proposición disyuntiva. La premisa menor afirma o niega una de las dos alternativas expuestas en la proposición disyuntiva. Ejemplo: José es ingeniero multimedia o de mecánica. Premisa mayor. José es ingeniero mecánico. Premisa menor. Entonces, José no es ingeniero multimedia. Nos quiere decir que un silogismo disyuntivo es aquel que nos aclara una duda entre dos variables.